Hola, el tema se llama repaso de la materia Matemática 5 y aquí pues vamos a dar un repaso de los temas que se nos hicieron más difíciles de matemáticas y vamos a empezar con las sumas de fracciones. Cuando tenemos sumas de fracciones con el mismo denominador, lo que vamos a hacer pues es sumar los dos numeradores y vamos a dejar los denominadores ahí. Por ejemplo, aquí tenemos 12 quintos más 8 quintos igual a 12 más 8 de 5. Estos denominadores recordemos que cuando tienen el mismo denominador van a seguir esa línea, no se va a perder. Ahora aquí va a ser, vamos a sumar 12 más 8, que aquí sería un resultado de 20 y bajamos nuestro denominador, lo pasamos aquí. Y así es como nos da el resultado. Ahora si lo queremos convertir a enteros, pues aquí sería 4 porque 20 entre 5 nos da 4. Y así es como realizamos las sumas de fracciones con el mismo denominador. Ahora veamos las sumas de fracciones con diferente denominador. Por ejemplo, un medio más un tercio es igual a, ponemos una línea y sería 1 por 3. Recordemos la mariposa que estuvimos viendo en estos aprendizajes. Hacemos una mariposita y 1 por 3 es más 2 por 1, 2. Y esto lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por 3, 6. Y ahora lo único que vamos a hacer es sumar 5 sextos. Y así es como realizamos las sumas de fracciones. También tenemos elementos y números de cifras del cociente de una división. En este tema lo que nosotros aprendimos pues son lo que significa el cociente, ¿no? Entonces el cociente va a ser el resultado de nuestra división. Eso es el cociente, el resultado de nuestra división, ¿no? Entonces, las divisiones pues son esas estrategias que nos van a ayudar a que nosotros podamos entender y realizar las reparticiones, ¿no? La división viene siendo como un denominador, pero no lo es, porque solamente cuando hablamos de fracciones es donde estamos diciendo las fracciones. Ahora vamos a ver los elementos de una división. Tenemos aquí 2 y aquí tenemos 24. Por ejemplo, tengo 24 manzanas y las quiero repartir entre mis dos hijos. ¿Cuántas manzanas les va a tocar a cada uno de mis hijos? Entonces vamos a ir haciendo este planteamiento. Vamos a realizar la división. ¿Cuántas veces cabe 2 entre 2? Una. Ponemos acá menos 2 o podemos poner también el número 0. Ponemos acá 0 y bajamos el número 4, ¿no? Después aquí, ¿cuántas veces cabe 2? ¿Cuántas veces cabe 4 entre 2? Sería 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. Ponemos nuestra línea y ponemos aquí menos 4 igual a
0. Ahora vamos a ver cómo se llaman cada uno de estos elementos. Este se llama el cociente y los elementos del cociente son 2, 1 y 2. Entonces, esto se llama cociente. Esto que tenemos aquí se llama divisor. Y esto de adentro, el número que va a dividir nuestro divisor se llama dividendo. Y el último número que nos va a sobrar de nuestra división, se va a llamar residuo, que esto es lo que me sobra de mi división. Entonces aquí tenemos el dividendo, que son los números por los cuales van a ser divisores de mi divisor. Y tenemos el residuo, ¿cuánto nos sobró? Eso sería el cociente. Vamos a pasar con el siguiente tema. Este tema es paralelas, secantes y perpendiculares. Aquí pues estuvimos hablando de unos tipos de líneas en donde estas líneas pues las vamos a ir ubicando en una gráfica o en un plano, ¿no? Entonces aprendimos también que en cuanto a las rectas paralelas, vamos a ponerle aquí rectas porque son rectas, ¿no? Y le ponemos paralelas. Estas rectas paralelas nunca se cortan. Y las rectas perpendiculares, rectas perpendiculares y secantes, ¿no? En cuanto a las rectas paralelas, pues ya dijimos que nunca se cortan. Ejemplos de rectas paralelas son estas, ¿no? Las que nunca se van a cortar. Y las rectas perpendiculares son las que al cortarse se forman ángulos de 90 grados, 4 ángulos de 90 grados. Entonces serían estos. Aquí tengo 90 grados. Podría ser también de esta manera y aquí serían 90 grados. Y aquí serían las rectas secantes. Estas se cortan en un punto en común y sería así, de esta manera, en donde se está cortando un punto en común. También esta podría ser una recta secante. La diferencia entre una recta perpendicular y una recta secante es que las líneas perpendiculares van a tener un doblez como en forma de cruz y las secantes pues solamente tienen un punto en donde se van a chocar un punto en común, pero no precisamente debe ser de 90 grados. Pasamos con el siguiente tema que se llama ángulos rectos, agudos y obtusos. Entonces, en estos ángulos, nosotros lo que vamos a ir aprendiendo es que, pues, en los diferentes objetos vamos a ir encontrando estos tipos de ángulos, ¿no? Y es importante que sepamos ubicar conociendo los tipos de ángulos que existen conforme eh, a su grado, ¿no? Recordemos que este puntito se llama vértice y esto se llama semirrecta, ¿no? Las dos líneas que se unen con el vértice. Y este se llama ángulo. Esta diagonal que está como en forma de C se llama ángulo. Entonces vamos a poner que los ángulos agudos miden menos de 90 grados, ¿no? Estos son los ángulos agudos. Recordemos que esto pues, se utiliza para
se puede verificar con el transportador, ¿no? Los ángulos rectos miden 90 grados, son los ángulos rectos. Y los ángulos opusos son los que miden mayor, su ángulo va a medir mayor a 90 grados, ¿no? Y aquí estamos viendo, también existe el ángulo convexo que mide menos de 180 grados, que sería algo así, de 180 grados. Y tenemos el ángulo completo, que pues sería los 360 grados. También tenemos el ángulo llano, que mide exactamente 180 grados. Sería el ángulo llano. Y así es como nosotros vamos a ir conociendo los nombres y diferenciar la clasificación y los tipos de ángulos que existen conforme a las mediciones de sus respectivos ángulos. Y esto lo podemos hacer a través de un transportador, ¿no? Que es el instrumento para que nosotros podamos medir este tipo de figuras. También tenemos otro tema, que este fue el último tema que vimos y se llama lectura de planos y mapas viales. Aquí pues fue importante aprendernos las ubicaciones de las coordenadas de acuerdo a la rosa de los vientos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este, que es a mi derecha, oeste, que es a mi izquierda, sur, que es a mis espaldas, y norte. El norte siempre lo vamos a tener de frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta podría ser, partiendo desde la biblioteca, para llegar al hospital, ¿cuál sería el trayecto? Pues camino un poquito hacia el norte y llego a la calle Caramelo, después me voy a una cuadrita hacia el oeste y después camino una cuadra hacia el norte. En la calle Paleta voy a doblar en esa cuadra hacia el oeste y así es como voy a llegar al hospital, ¿no? También podemos tener pues estos ejercicios en donde nos pueden preguntar sobre las distancias de acuerdo al croquis, ¿no? Estas distancias, por ejemplo, serían, ¿qué está más cerca del gimnasio? ¿El correo o la farmacia? Y vamos a ir ubicando dónde está el correo. Aquí está el correo y aquí está la farmacia. Entonces vamos viendo que lo que se acerca más al gimnasio pues es el correo, ¿no? Y no la farmacia. Entonces lo que está más cerca del gimnasio sería el correo. Y así nosotros podemos ir ubicando. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y darle like al canal.